Este fin de semana retomamos la lectura del Evangelio de San Marcos, que habíamos dejado hace prácticamente un mes y pico, cuando leíamos el Evangelio de la multiplicación de los panes. Este texto de la multiplicación está en los 4 evangelios, y en lugar de tomar el Evangelio de Marcos, se tomó el Evangelio de San Juan, y durante todo ese mes, que en realidad fueron 5 fines de semana, se tomó todo el capítulo 6 de San Juan, donde se desarrolla el tema de la multiplicación de los panes hasta llegar a la afirmación esta de Jesús, pan de vida. Ahora retomamos, como si hubiésemos hecho un paréntesis, retomamos el Evangelio de San Marcos, que es el primero de todos los que se ha escrito, y ya estamos promediando el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Y esto quiere decir varias cosas. Que la primera de todas es que Jesús ya está empezando a ser conocido, y muy claramente por la gente, pero especialmente por las autoridades religiosas, que empiezan a mirar con mucha atención a este Jesús y están descubriendo algunas cosas que les parece a los dirigentes muy peligrosas. Jesús se ha tornado para ellos alguien que está como desestabilizando todo el andamiaje religioso de los israelitas. Entonces es que toman una decisión allí en el mismo Jerusalén, que es enviar a varios fariseos y varios escribas para analizar qué es lo que hace y dice Jesús. Imaginen ustedes que Jesús está desarrollando su ministerio en el norte, en la zona de Cafarnaúm, en la zona de la costa del mar de Galilea, más o menos unos 100 kilómetros de Jerusalén. Es decir, que han tomado una decisión que imaginen ustedes que no era simple en estos tiempos de aventurarse en estos caminos de montaña para llegar hasta esta zona y meterse entre los discípulos, entre la multitud, para escuchar al Maestro y de alguna manera analizar y cuestionar su pensamiento. Hoy día, si nosotros tenemos que hacer unos cuantos kilómetros, si bien tenemos todas las comodidades, nos cuesta tomar una decisión así. Tiene que ser alguna cosa muy importante. Imaginen ustedes en estos tiempos. Era caminar varios días hasta llegar al lugar indicado. Allí es donde encuentran a Jesús, que había hecho algunos signos muy fuertes. Recordamos la multiplicación de los panes especialmente, y esto ha llegado a oídos allí de los dirigentes del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que ven en primer lugar estos que vienen como autoridades religiosas? Que los discípulos, o por lo menos algunos de ellos, dice el texto, no se lavan las manos antes de comer. Así que no están cumpliendo con las leyes de las tradiciones de los israelitas. Aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis, porque la zona esta de la Galilea es una zona
de frontera, es decir, muchas de las poblaciones que están alrededor del lago de Genesaret, o el lago de Galilea, o el mar de Galilea, incluía poblaciones de otros que no eran israelitas, de otros pueblos. Por lo tanto, estaban bastante mezcladas las cosas religiosas, porque justamente eran otros pueblos con otras costumbres, otras culturas, y que comerciaban entre ellos y tenían una relación muy fluida con gente de distintas formas de su religiosidad. Imaginen que aquellos que eran los discípulos de Jesús eran pescadores, era gente ruda, no era gente muy religiosa. Es decir, como si nosotros entendiésemos hoy gente que era muy cumplidora de las leyes. Esta gente era religiosa naturalmente, nada más. Es decir, toda la parte legal, las leyes que tenían que cumplir, conocían bastante poco. Y aquellos que vienen son gente de las prácticas bien acentuadas y bien subrayadas. Es decir, por eso van a encontrar que los discípulos de Jesús son, en el orden de la religiosidad de Israel, son medio así como que recién están empezando a caminar en lo religioso. Pero también entendamos lo siguiente: el gesto de la multiplicación de los panes que hace Jesús con toda esta gente allí en una zona desértica, Jesús ve que esta gente tiene hambre, porque hace un tiempo ya que están atrás de él y no han vuelto a sus hogares, y entonces Jesús multiplica los panes, se los hace repartir a todos ellos y no les dice: bueno, ahora antes de comer tenemos que lavarnos las manos ritualmente. Es decir, a aquellos que tienen hambre el Señor les da de comer. Él no les anda preguntando ni exigiendo ningún tipo de ritual. ¿Por qué? Porque lo religioso, las costumbres y las prácticas están después que las personas. No sé si se entiende claramente esto. No es que primero está el sábado y después la gente. Primero está la gente, después el sábado. Primero las personas en sus necesidades elementales y luego las costumbres religiosas. Si no, estamos poniendo primero el carro y después el caballo. Son las personas lo más importante de todo. Y esto es lo que nos viene a mostrar Jesús en sus gestos en primer lugar. Por eso va a decir la carta que leíamos del apóstol Santiago, dice así: la religiosidad pura y sin mancha consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y de no contaminarse con el mundo. Es decir, que todo el andamiaje de lo religioso nos ayuda, pero a veces no nos ayuda. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. No es que si somos religiosos ya somos buenos. Porque podemos ser muy religiosos en el sentido de los fariseos, cumplir todas las leyes y ser malos. Y ahí vemos todo lo que nos narra el Evangelio de hoy, que nos dice lo que sale del corazón del hombre. Entonces la advertencia de Jesús es muy clarita. Dice así: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto,
las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Por eso es el corazón el tema. ¿Dónde está nuestro corazón? No es simplemente de prácticas exteriores que vamos a ir llegando a esta meta del reino de Dios, sino con la transformación del corazón. Es decir, ese corazón que se va haciendo cada vez más de Dios, cada vez más está reflejando lo del Evangelio en el caminar de la vida. Por eso siempre es importante que nuestra mirada en esto del caminar religioso, de nuestro caminar en la fe, sea con toda claridad de mirar cómo vamos caminando en este sentido de ir cada vez más hacia el reino, con todos sus valores y con toda la bondad que esto significa, o estamos siempre ahí medio como atascados en este camino, o peor, estamos yendo para atrás. Porque cada vez que vamos pasando los años somos peores, en todos los sentidos, o en algunos. Es decir, ahí está la verdad del tema este. Por eso hay varios textos que nos ayudan en esta comprensión, como por ejemplo este que Jesús nos dice: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que va saliendo de nuestros labios, que tenemos que estar atentos, tenemos que observar qué decimos, cómo lo decimos, cómo nos expresamos, porque ahí está hablando lo que hay adentro nuestro. Si de nuestro corazón salen palabras que edifican a los demás, que son bondadosas, que son comprensivas, que son pacificadoras, que realmente van llevando buenas noticias a los hermanos, entonces quiere decir que estamos caminando en esa línea. Si de nuestros labios lo que sale son puteadas, me parece que no estamos andando bien. Por más que tengamos razón en enojarnos con determinadas cosas, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sale de adentro? ¿Por qué nos salen cosas malas? ¿Por qué vivimos criticando a los demás? ¿Por qué estamos siempre molestos o quejándonos? Bueno, ¿qué es lo que pasa en nuestro interior, en nuestro corazón? Fíjense entonces de vuelta, el corazón está lejos de mí. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos. En vano me rinden culto. Entonces les está diciendo a los fariseos y a los escribas y a toda la gente que el tema no está en lo que viene de afuera hacia adentro, sino en lo que sale del corazón del hombre. Por eso hoy nos miramos con mucha sinceridad, sabiendo que lo de Dios no es simplemente prácticas religiosas. Este camino va más hondo, va hacia la conversión del corazón. Y la conversión del corazón es algo que es un trabajo que vamos haciendo con el Señor en conjunto. Nosotros nos vamos poniendo en sus manos y Él nos va modelando. Él va haciendo de nosotros hombres nuevos, si nosotros somos capaces de dejarlo. Cuando pretendemos hacer de nuestra religiosidad prácticas exteriores simplemente, como diciendo, bueno, yo cumplo, hago las oraciones, pero nada más, o sea, me limito a lo exterior. Y ahí es donde dice, todo eso es ritual. La religiosidad puede llegar a ser un engaño. La religiosidad que no termina en un cambio del corazón va por un camino que realmente no es el de Dios. Por eso no nos engañemos, miremos bien qué es lo que sale de nuestro corazón, de nuestra boca, porque por allí pasa lo del Evangelio.
que no nos diga el Señor, en vano me están rindiendo culto. Las doctrinas que enseñamos no son sino preceptos humanos. Es porque nos cabe lo de los israelitas y nos cabe también en estos tiempos, donde vivimos una sociedad complicada, donde muchos son enemigos del Evangelio, y entonces ¿cómo nosotros vamos reaccionando frente a todo esto? ¿Con las palabras de Jesús o vamos reaccionando con las mismas del mundo? Por eso hoy necesitamos más que nunca renovar nuestra fe. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,